Muy buenas noches, queridos hermanos, espero que estén muy bien. El día de hoy les cuento algo muy importante. ¿Qué cosa? Terminamos el capítulo 11. El día de hoy, sí, señores, hermanos queridos, vamos a terminar el capítulo 11 de este libro precioso del Evangelio según Mateo. Así que vamos a terminar este día desde el versículo 25 al versículo 30. Y el día de hoy nos ha tocado uno de los versículos, pero más alentadores y necesarios en nuestra época. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa invitación de nuestro Salvador que siempre la hemos escuchado y nunca nos cansamos de escuchar. Y en estos momentos difíciles de cuarentena, en medio de esta pandemia, yo creo, hermanos, que si estamos cansados, agobiados, estresados, con temor y no podemos dormir, no podemos estar en el día, nos aburrimos, estamos tal vez sin hacer nada, pero aún así no estamos descansando. Entonces creo que estas palabras nos van a ayudar mucho para que no solamente nuestro cuerpo, sino nuestra alma y nuestra mente descansen. Así que el día de hoy continuamos y vamos a empezar. Ya versículo 25, Mateo capítulo 11, versículo 25 dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo. Ahora, en el Evangelio de Mateo, en esta parte, cuando Jesús alaba al Señor, no se dice en qué momento dijo estas palabras, pero sí lo dijo Lucas, porque si podemos ir a Lucas capítulo 10, versículo 17, capítulo 10 de Lucas, versículo 17, nos va a decir en qué momento Jesús hizo esta oración, esta invitación también. Dice versículo 17, volvieron los 70, estamos en Lucas, porque Lucas nos dice en qué momento lo dijo. Entonces volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Entonces, ¿en qué momento Jesús emplea esta oración? Es cuando vuelven sus discípulos. ¿Se acuerdan que Jesús los envió como ovejas en medio de lobos? Bueno, vuelven de un tiempo, no sabemos en qué tiempo, pero vuelven los discípulos después de ver y le dicen a Jesús, Señor, hemos hecho todo lo que tú nos has pedido y ha sido extraordinario. Hemos echado fuera demonios, hemos sanado a los enfermos, seguramente mucha gente creyó en el Evangelio, se han arrepentido y claro, cuando uno regresa después de poder disfrutar y después de ver todas esas maravillas, seguramente se gozó. Y es en ese momento cuando Jesús pronuncia estas palabras, dice versículo 25, volviendo a Mateo, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. Al ver Jesús el regocijo, la alegría de sus discípulos, dijo, Señor, te alabo. Alabó al Señor, dijo Padre. Es interesante porque aquí no dice Padre nuestro, porque generalmente cuando habla de Padre a veces incluía a sus discípulos, pero esta vez parece que es tan íntima esta oración y tan personal esta oración que le dice Padre, Padre mío, te alabo, Señor del cielo y de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que es el dueño absoluto, que gobierna los cielos, pero también gobierna la tierra. ¿Por qué? Porque escondiste estas cosas. ¿Qué cosas? El reino de Dios, el reino del Evangelio, el mensaje de salvación, la forma en que los hombres pueden salvarse. Dice que el Señor escondió, o mejor dicho, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. En otra versión, creo que lo traduce mejor y dice, tú, Señor, escondiste este misterio que está en vasos de barro, como decía el apóstol Pablo, este evangelio, este secreto precioso de poder saber cómo un hombre puede llegar a ser salvo, no por sus obras, sino por gracia. Bueno, Señor, esto no se los diste a esos grandes hombres que se creen sabios o los entendidos. Yo creo que en este caso también podría implicar a los fariseos, la gente que tenía bastante conocimiento y también por implicación aquella gente que se creía muy dotada, tal vez muy elocuente. Dice Señor, Jesús dice, Señor, te alabo porque el mensaje precioso
del Evangelio. La escondiste de esos hombres. Y luego dice, las revelaste a los niños. Ahora, este niños no significa niños físicamente, se refiere niños, en otra versión, en el griego también se puede traducir como pequeños. En otras palabras, como personas sencillas y humildes, pero no en sentido externo, sino en sentido interno. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, Señor, te alabo, porque el misterio del Evangelio, para que las personas puedan llegar a ser salvas, no las diste, no las revelaste a esos hombres sabios que se creen todos sabiondos y entendidos. No, 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 no. Se las revelaste y las diste para que la pusieran a anunciar a esos pequeños, a esos humildes, pero de corazón, esos que son hombres como niños. Los niños son personas que creen. Entonces Jesús dijo, Señor, les revelaste a aquellas personas, estos pequeñitos. Jesús utiliza esta palabra pequeñitos en varias otras ocasiones también. Habíamos hablado que, por ejemplo, en las recompensas, en el capítulo 10, versículo 42 de Mateo, dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Así que Jesús está alabando al Padre, porque todo se está haciendo como algo ilógico. O sea, se suponía que esto era tan difícil, el Evangelio tal vez era tan profundo, tan difícil, que únicamente los sabios, los entendidos lo podrían entender y podían anunciar. Y el Señor Jesús dice, Señor, mira, lo lógico, que aparentemente será lo lógico, pues ha ocurrido todo al revés. Has dado ese misterio a aquellos hombres y mujeres sencillos, que tienen el corazón como la de un niño. Porque dice el versículo 26, todavía seguimos en Mateo 11, 26, sí, Padre, dice, porque así te agradó, así en eso te agradaste, ese fue tu beneplácito. Te agradaste de que los sencillos, los humildes de corazón, los pobres en espíritu, los humildes de corazón, pudieran tener el privilegio de que les revelases el camino a la salvación, el evangelio precioso de Cristo. Versículo 27. Y aquí en el versículo 27 vamos a entrar a una de las declaraciones más importantes de Cristo hacia el hombre y hacia nosotros también. Habíamos visto hasta ahora que cómo el Señor se regocijó y alabó al Padre porque a sus discípulos, que no eran filósofos, no eran sabios, no eran fariseos, eran pescadores. Ahí estaba Pedro, Juan y muchos otros publicanos, etc. Y el Evangelio se les fue revelado a ellos. Y luego después dice el Señor una de las declaraciones más importantes acerca del Hijo de Dios. Dice versículo 27, todas las cosas, dice Jesús, me fueron entregadas por mi Padre, todas. Y nadie, dice, conoce al Hijo sino el Padre. Es decir, solamente el Padre conoce verdaderamente la profundidad del conocimiento, de la sabiduría y del amor de Cristo. Nosotros como seres humanos jamás vamos a poder entender a plenitud todo el amor del Señor, la profundidad del amor de Cristo. Pero dice Jesús, solamente el Padre me conoce, solamente el Padre conoce cuánto verdaderamente los amo, cuán profundo es mi amor por ustedes. Pero también dice, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, es decir, hablando del Hijo, cuando está Hijo con mayúscula, siempre se refiere a Cristo. No dice, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Entonces Jesús está diciendo, al Hijo, a mí, dice Jesús, nadie me puede conocer completamente, en profundidad, solamente el Padre. Y al Padre tampoco nadie le puede conocer, sino el Hijo, es decir, Jesús, sino yo solamente. O sea, aquí hay una conexión tan íntima desde la eternidad. El Hijo conoce también al Padre y el Padre también conoce de manera plena, en toda su plenitud al Hijo, que los dos tiene todo en común, no solamente su fuerza, su poder, sino sus propósitos. Y el Padre ama tanto al Hijo y el Hijo ama tanto al Padre. Dice que solamente nosotros nos conocemos, pero dice Jesús algo muy interesante.
ustedes pueden conocer al Padre si yo se las revelo, si mediante de mí, porque Jesús decía en Juan que yo soy el camino. ¿Para qué? Para que podamos conocer al Padre. Y obviamente como seres humanos jamás vamos a poder conocer toda la plenitud también del Padre. Pero el Señor nos va a mostrar lo necesario y nos va mostrando cada vez un poquito más, solamente por medio de Cristo. Entonces, hay algo muy interesante en esta declaración. Toda potestad, toda autoridad, todos los cielos, todo lo que hay en los cielos, ya sean espíritus, demonios, ya habíamos visto hasta ahora cómo Jesús tenía la potestad de poder calmar las tormentas, los vientos, de poder echar fuera a los demonios, de poder sanar todas las enfermedades posibles, de resucitar a los muertos. Jesús Jesús decía, todo lo que está en el cielo y en la tierra me pertenece. Entonces, y no solamente eso, sino que también Jesús es el único medio y el camino para que nosotros podamos conocer al Padre. Con todo ese conocimiento, uno podría decir, wow, el Señor, o sea, Cristo, tiene todo lo necesario. Está capacitado, pero plenamente. ¿Para qué? Para que cualquiera que pueda ir a Él pueda hallar descanso. Eso es lo que dice el versículo 28. Ahí viene la invitación. No está invitando a un hombre cualquiera. No está diciendo, a ver, vengan, yo les voy a ayudar. Porque si yo les digo, vengan, yo les voy a ayudar, no sé si van a venir. Porque yo no tengo ni los recursos suficientes para poder ayudar a todas las personas. No tengo el poder. No tengo todo lo que tal vez se necesita para poder calmar, para poder sanar el corazón, el alma. No cualquiera está diciendo, venid a mí y yo os haré descansar, sino aquel que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Si es necesario que se mueva algo en los cielos o en la tierra para que tú halles descanso, dice Jesús, yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque en mí está toda potestad. Por eso dice el versículo 28. Por eso es más llamativo el versículo 28. Por eso es más rico, por así decirlo, el versículo 28. Porque no está diciendo, esta invitación no la está lanzando, no la está dando a conocer cualquier persona, ni siquiera un ángel, sino el Hijo de Dios, que tiene todo a su merced, todo a sus pies, y tiene el poder, y tiene también el corazón tierno para hacerlo. ¿Qué cosa? Y una de las cosas impresionantes, venid a mí, dice el Señor, versículo 28, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué va a pasar? Y yo os haré descansar. Jesús está diciendo en otras palabras, si ustedes están cansados, si ustedes están trabajados, vengan a mí. Ahora, ¿qué implica estar cansado y qué implica estar trabajado? Bueno, en el contexto, lo que se refiere es que los fariseos en esta época habían cargado con tantas ordenanzas y tantos otros mandamientos externos o extras que habían hecho los fariseos, los rabinos, y habían cargado tanto a la gente en esa época que la gente ya estaba como que no podía ni dormir porque estaba tan presionada en poder obedecer cada detalle de esos mandamientos. ¿Para qué? Para que pueda llegar a ser salvo, para poder ganarse la salvación. Entonces una persona está obviamente con tanto estrés y dice, no, yo tengo que hacer esto y lo otro, yo tengo que cumplir cada detalle de cada mandamiento y tengo que dar el comino y diezmar del comino y de todas esas pequeñeces que muchas veces los fariseos habían estado elaborando, a veces fuera del contexto de lo que Dios mandó en el Antiguo Testamento. Entonces Jesús mismo los denunció a los fariseos, les dijo, ustedes están cargando cosas a la gente, o sea, cosas que ni ustedes mismos pueden llevar. Y a veces la gente está así, está cargada, está como que frustrada. ¿Y qué pasa cuando uno está con mucha carga? ¿Qué pasa cuando una persona está con mucha presión, ¿no? En sus hombros? Obviamente no puede dormir. No puede dormir, está todo el día preocupado, come, pero no come bien. Puede dormir, pero a veces ni siquiera concilia el sueño, le cuesta conciliar el sueño. Y está todo preocupado en la muerte que va a pasar.
en este tiempo de coronavirus, en este tiempo de pandemia, yo creo que se muestra mucho más en nosotros, ¿verdad? Porque a veces no podemos descansar cada información, cada noticia que viene, a veces no nos deja dormir tranquilos. Pero el Señor dice, tranquilos, vengan a mí. Si estás trabajado, si estás cansado, si estás turbado, si tal vez no puedes descansar, si aún viendo la televisión, viendo series, aún con eso no te tranquiliza, si teniendo a esa persona que tanto quisiste tener, aún teniéndola, aún así no te tranquiliza, si teniendo el dinero necesario para vivir, teniendo el dinero, aún así no te tranquilizas, bueno, eso es obvio. ¿Por qué? Porque solamente en Cristo podemos hallar descanso. Y la invitación viene de Cristo. Dice, vengan a mí, están trabajados, están cargados, vengan a mí. Yo los haré descansar. Y algo precioso que dice también el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí hay otra forma de entender lo que dijo el versículo 28. En ese tiempo el yugo en la literatura judía, en la cultura judía, era lo que se ponían a los bueyes, era una madera, un trozo de madera que se ponía en el lomo de los bueyes para poder arar, ¿no? Entonces le ponían un yugo, que era incluso se le ponían también a los esclavos, ¿no? Era un trozo de madera, bueno, en este caso los bueyes, donde ahí podían atar seguramente cuerdas o cadenas, no sé exactamente, pero cosa que el buey pueda tranquilamente jalar y de esa manera puedan arar. Ahora generalmente llevaban entre dos bueyes, uno mayor y otro el más joven. Jesús dice algo muy interesante. Lleven mi yugo. Lleven mi yugo. ¿Y qué implicaba el yugo? El yugo implicaba, incluso en otras traducciones, ya lo traducen como enseñanza. La enseñanza. Para los rabinos, el yugo era todos los mandamientos, todas las enseñanzas de la Torá, por ejemplo. Cuando Jesús está hablando y dice, lleven mi yugo, en otras palabras está diciendo, lleven mi enseñanza, obedézcanla, crean en mi enseñanza, en lo que yo les enseño, créanla. Cuando ustedes creen, me buscan, me conocen mis enseñanzas y le aplican mis enseñanzas, dice, van a aprender de mí, que soy manso y humilde. Porque en el proceso de que nosotros podamos aprender y entender y aceptar las enseñanzas de Cristo, en lo primero que vamos a ver es a Cristo y vamos a aprender de Él, lo manso y humilde que es. Y eso, aunque no lo crean, da descanso. Aunque no creamos, hermanos, el hecho de ser manso en otra versión también implica el lleno de descanso. Una persona mansa es aquella persona pacífica, pacificadora, que equilibra muy bien la prudencia, pero también con la sencillez. El hecho de ser manso y humilde de corazón te da paz. Es todo lo contrario. Si tú eres soberbio y eres orgulloso, jamás vas a encontrar la paz que necesitamos o que necesitas. Entonces dice Jesús, mientras más me conozcas, te darás cuenta cuán humilde y manso soy. Y eso va a hacer que tú halles descanso, porque aprenderás también de mí y tú mismo serás cada vez más humilde, serás cada vez más manso y te darás cuenta cuánta paz hallarás y cuánta paz encontrarás. Dice el Señor, versículo 30, porque mi yugo es fácil. Esta palabra fácil, uno de los comentaristas habla acerca de que implica esta palabra fácil, que el yugo, ese pedazo de madera, generalmente, a veces, podía estorbar al buey, por ejemplo. Porque no, tenía que ser a la medida. O sea, ese yugo también tenía que ser a la medida. Porque si no era a la medida, no todos los bueyes son del mismo tamaño. Para hacer un yugo se tenía que ir a la carpintería, llevar al buey para que le mida. Y una vez que ya tenga todas las medidas adecuadas, ese yugo pueda ser adecuado, pueda ser tan cabal para el buey, de manera que no le dañe, ¿no? No le dañe. Entonces dice Jesús, mi enseñanza es justo para lo que tú necesitas. Es justo para tu corazón. Es justo. Ni más ni menos. Y cada persona de nosotros,
A veces como somos tan diferentes, Jesús dice, mi enseñanza para ti es adecuada, es justo lo que tú necesitas. Yo no te voy a pedir más de lo que tú puedas hacer. Te voy a pedir lo que tú puedes hacer. Y a cada persona Dios nos ha dado diferentes características. Y el Señor dice, mi enseñanza es para ti, independientemente cuán distintos sean tus características. Mi yugo es fácil y mi carga, y ligera es mi carga. No es como la de los fariseos, la de los escribas, que tenías que empezar a poder querer cumplir todos esos mandamientos para ganar la salvación. Dice Jesús, mira, si antes para tú ganarte la salvación o la aprobación de Dios tenías que hacer tantas cosas, eso lo único que te va a hacer es quitar el sueño. Pero si tú llevas mis enseñanzas, si tú llevas mi yugo, ¿sabes lo que vas a ganar? Dice paz. Encontrarás descanso, encontrarás paz, pero no solamente paz de ausencia, de depresión o de desesperación, sino también encontrarás gozo o gozo, que es con Z, pero es gozo. Una cosa es dormir tranquilo en la cama y otra cosa muy distinta es dormir con una sonrisa en tu rostro. Algunos han dormido, o sea, dormir con una sonrisa en el rostro. Bueno, solamente cuando vamos a Cristo vamos a poder hallar esa paz y gozo. La televisión, las series, la esposa, el esposo, ni los hijos, ni todo el dinero del mundo va a hacer descansarnos en paz y con gozo. Solamente Cristo. Así que en este tiempo, queridos hermanos, de pandemia, de coronavirus, donde estamos con tanto temor, yo les invito a que una vez más podamos ir a Cristo todos los días, para que podamos descansar y podamos estar tranquilos y poder decir, Señor, ayúdame a ir a ti. Porque a veces cuando nosotros estamos preocupados, o estamos ansiosos, o estamos como que con un poco de depresión, no de depresión, sino de presión, en otras palabras, estar presionado, a veces vamos a buscar otros recursos para descansar, u otras personas. A veces escuchamos música, queremos ver televisión, algunas series, queremos encontrar ese descanso en alguna persona, en el dinero, no sé. Pero no la vamos a hallar. En nada ni en nadie vamos a hallar esa paz y ese descanso que solamente Cristo puede dar. Así que vayamos a Cristo siempre, queridos hermanos. En Él hallaremos el descanso y con Él solamente vamos a poder descansar. Y vamos a poder descansar con una sonrisa en nuestro rostro. De verdad. Y eso es precioso, precioso. Solamente Cristo puede hacer eso en nuestras vidas. Queridos hermanos, muchas bendiciones, mucho ánimo. Y hallemos y vayamos siempre a descansar al Señor. No desaprovechemos ese privilegio y ese tesoro y ese regalo que nos ha dado el Señor. Nos ha dado a Cristo, a su Espíritu en nosotros. Así que el día de mañana tenemos nuestro examen. Prepárense muy bien y vamos a estar nuevamente, Dios mediante, el día lunes, si Dios lo permite, empezando con el capítulo 12 de Mateo. Bendiciones, querida congregación Kairos, y mucho ánimo y abríganse.